Entonces, chicos, el primer tema que vamos a ver este segundo ciclo, en este ciclo del segundo semestre, correspondiente a 11 es el tema de los conjuntos. ¿Listo? Los conjuntos podemos interpretarlos como la agrupación de varios elementos que están clasificados y encerrados, ¿sí? Encerrados o agrupados, ¿sí? Cada conjunto se nombra con una letra mayúscula. Los elementos que se encuentran dentro de cada conjunto son pertenecientes al mismo, es decir, pertenecen. Si yo estoy dentro de un conjunto, pues pertenezco a él, ¿cierto? Como si yo perteneciera a digamos que estoy en un conjunto, hay un conjunto residencial, yo compré mi apartamento, entro, tengo mi apartamento dentro del conjunto, significa que yo pertenezco a ese conjunto, ¿cierto? Estoy dentro del conjunto. Y sus elementos comparten ciertas características, ¿cierto? Es decir, tienen similitud según algunas características, ¿vale? Digamos que estos son como los puntos principales de lo que vienen siendo los conjuntos, pero son puntos así muy específicos, ¿cierto? Para no, digamos, abordar toda la teoría de que es un conjunto, pues porque ya ese tema lo vimos en primaria, sino vamos a abordar los temas específicos y puntuales que necesitamos comprender para la aplicación de las diferentes operaciones de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Uno, la agrupación de varios elementos que son clasificados y encerrados en una forma, puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, ¿cierto? Cada conjunto se nombra con una letra mayúscula, es decir, su nombre se lo damos con una letra mayúscula. Puede ser A, B, C, D, E, F, G, cualquier letra, pero tiene que ser mayúscula. Los elementos que se encuentran dentro de cada conjunto son pertenecientes al mismo, es decir, pertenecen a ese conjunto. ¿Sí? Los que están adentro, los que están afuera, no pertenecen, solo los que están adentro del conjunto. Y sus elementos comparten ciertas características. ¿Sí? Eso es lo más importante. Aquí ponemos un ejemplo. Tenemos los números desde el 1 hasta el 50. Tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta 50. Entonces, si tenemos los números desde el 1 hasta el 50, ¿podríamos decir que el 83 pertenece a ese conjunto? Pues no, en ese caso el 86, el 83 no pertenecería a ese conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué no pertenece, chicos? Cuéntenme. Porque está hasta 50, profe. Muy bien, porque es hasta 50. Como el 83 no está dentro del grupo de números del 1 al 50, pues no pertenece a ese conjunto, no está ahí adentro de ese conjunto. El 34 sí pertenece, ¿por qué? Pues porque el 34 sí está dentro de los números, ¿sí? Del 1 al 50. El 51 pertenecería. No, profe. Tampoco pertenecería, ¿cierto? Porque, como lo dice mi conjunto, solamente pertenecen los números del 1 al 50. ¿Listo? Eso en cuanto a la pertenencia. Entonces, vamos a mirar las características que se cumplan en este conjunto. Primer característica, es una agrupación de varios elementos que están clasificados y encerrados. Cumple, ¿cierto? Me dicen que los elementos son los números del 1 al 50 y pues yo ahí los tengo, digamos, mencionados y encerrados entre paréntesis, ¿cierto? Entonces cumple con que son varios elementos clasificados. ¿Cómo están clasificados? En orden de 1 a 50, ¿cierto? Sabemos que son los números del 1 al 50 y que están encerrados. Cumple con la primera característica. Segunda característica, cada conjunto se nombra con una letra mayúscula. Aquí decimos que el conjunto, ¿cómo se llama? A. El conjunto se llama A mayúscula, ¿cierto? Por lo tanto, cumple con Profe, una pregunta. Dime. Digamos, el conjunto es del 1 al 50. El B tendría que ser digamos, del 51 hasta otro número. No, no importa porque es que es un conjunto arbitrario. No necesariamente tiene que llevar un orden. Simplemente el conjunto es de 1 a 50 y ya, como pude haber puesto
Yo también pude haber puesto que mi conjunto fuera del 30 al 50 o del 20 al 80, ¿sí? No, digamos que no hay un orden en cuanto a conjuntos porque es un conjunto que yo inventé y ya, ¿vale? O sea, no Listo, es profe. que necesariamente si tengo un conjunto que va de 1 a 50, pues tenga otro que vaya de 51 a 100, no, es arbitrario, ¿vale? Listo. Tercero, los elementos que se encuentran dentro de cada conjunto son pertenecientes al mismo. Ahí ya lo acabamos de ver. Preguntamos si el 83 pertenecía. No, porque no está dentro. El 34 pertenece, sí, porque está dentro. Y el 30 y el 51 no pertenecería, pues porque no estaría dentro de ese conjunto de números. Y tercero y último, sus elementos comparten ciertas características. ¿Qué características comparten estos números de este conjunto? ¿Qué características podrían compartir? Cuénteme. Cuénteme, chicos. ¿Qué características compartirían esos números? Recordemos que una característica es cuando uno dice es gordo, es flaco, es alto, es bajito. En este caso, ¿qué podríamos decir? Pues lo primero es que son números, ¿no? Sería como la primera característica, que son números. Ahí no veo ninguna letra. Ahí veo solo números del 1 al 50, ¿cierto? Segunda característica, que son números que están dentro del 1 y el 50. ¿Qué son largos, profe? Dime. ¿Qué son largos? Por el 1 al 50 siempre son bastantes números. Ah, no, porque digamos que no todos los elementos tendrían que compartirlo y el 1 no sería un número largo, ¿cierto? O sea, todos los elementos deberían compartir esas características comunes. Y pues, ¿cuáles son las características comunes de este grupo? Pues que son números. Que van en orden. Exactamente, que van en orden, ¿sí? Todas esas características nosotros las podemos desglosar de un conjunto, es decir, que este conjunto cumple con las características. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? Listo, pasamos al siguiente. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas por ahí? ¿Escuché? ¿O escuché mal? Listo. Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora a verificar lo que viene siendo la permanencia. La permanencia no es la pertenencia, perdón. La pertenencia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que P, el conjunto P es el conjunto de los planetas del sistema solar, ¿cierto? Entonces, en este conjunto que me dicen, o sea, acá no me están diciendo cuáles son, acá me están diciendo una característica propia de ese grupo, de ese conjunto. ¿Cuál es la característica de ese conjunto? O de los elementos de ese conjunto. Los planetas. Que son planetas del sistema solar, ¿cierto? Ya me están dando la característica principal. Entonces ahí yo digo, ah, bueno, pues como me dicen la característica principal de, como me dicen la característica principal de este conjunto, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar por mí mismo, ¿cierto? Por mi propia conocimiento, por mi propia lógica, pues puedo sacar cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto o que estarían dentro de ese conjunto. Entonces yo digo, ok,
En ese conjunto están la Tierra, está Júpiter, está Saturno, está Neptuno, Urano, Marte, Venus, ¿cierto? Mercurio, ¿cierto que sí? Entonces yo digo, ok, yo ya sé cuáles son los elementos de ese conjunto, ¿cierto? Y aquí digo, bueno, pues a ese conjunto pertenecerían Tierra, Júpiter, bla, bla. Entonces yo pregunto, ¿la Luna pertenecería a ese conjunto P? No. Muy bien. No pertenecería a ese conjunto. ¿Por qué no pertenecería? Cuénteme. Porque no es un planeta, profe. Muy bien, Verónica. Porque no es un planeta, por lo tanto no cumple con las características de los elementos del conjunto. Entonces no es un planeta, no pertenece. ¿Sí? Ahí estamos combinando dos elementos de los conjuntos, las características y la pertenencia. ¿Vale? Espérenme un segundo, chicos. Dame un segundo, chicos, que hay un compañero tratando de entrar y no ha podido. Dame un segundito, chicos, ya continuamos. Es que es para... Listo, chicos, bueno. Derly, ¿tienes la manito levantada? Cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, qué pena. Que se me levantó. Ok, listo. Bueno, entonces, continuamos, chicos. Siguiente, nos dicen que tenemos el conjunto G, que su característica principal es que abarca los elementos que están dentro del sistema solar. Entonces ahí yo pregunto, en este caso, la Luna pertenece al conjunto P, al conjunto G, perdón, acá al conjunto. Sí, profe. Ok, ¿quién más dice que sí? Yo, profe. Ok, Kevin. Listo, muy bien, chicos. En este caso, la Luna sí entraría a pertenecer al conjunto G, porque el conjunto G ya no abarca solamente lo que son los planetas, sino que abarca todo lo que pertenece al sistema solar. Y la Luna sí estaría dentro de ese conjunto de elementos que comparten esa característica. ¿Cuál es la característica que comparte? Que son elementos del sistema solar, ¿cierto? Hasta ahí, chicos. ¿Claros o no claros con el tema? Señor. Listo. Está facilito. Ahora estamos ahí iniciando. Listo. Entonces, si se dan cuenta, acá mezclamos dos de las características que tiene un conjunto. Primer característica, ¿cierto? Que todos los elementos de un conjunto comparten ciertas características o comparten ciertas similitudes, ¿cierto? Entonces acá nos están diciendo que este primero son los planetas del sistema solar. Esa es la característica en común que tienen todos esos elementos. Entonces, por medio de esa característica, nosotros podemos hablar de pertenencia o de no pertenencia. Es decir,
Los elementos que pertenecen y los elementos que no pertenecen. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner otro caso acá también. Aquí podríamos decir que el Sol, no la emisora, el Sol no, el Sol que calienta, el Sol de arriba, ¿sí? Pertenece al conjunto P. No. No. No, tampoco pertenecería, ¿cierto? No pertenecería. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no clasifica dentro de la característica que es que son planetas. Planetas. El Sol no es un planeta, entonces no clasificaría. En cambio, si yo lo pongo aquí, si yo pongo en el conjunto G, que si el Sol pertenece, en este caso pertenecería o no. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. En este caso sí entraría a pertenecer. ¿Por qué? Porque la característica principal, ¿sí?, de el conjunto G es que son elementos que están o componen el sistema solar. En ese caso sí cabe también el Sol, porque el Sol es parte del sistema solar. Listo, chicos. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a la parte de cómo enunciamos nosotros un conjunto. ¿Sí? Recordemos que enunciar es escribir, es mencionar, es nombrar, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de enunciar un conjunto. La primera se llama por extensión o enumeración. ¿A qué se refiere esto? A que los elementos son encerrados entre llaves y separados por comas. Es decir, el conjunto se describe listando o escribiendo una lista de todos sus elementos entre llaves. Si vamos al ejemplo de nuestro conjunto P, que dijimos que ¿qué era el conjunto P? Planetas del sistema solar. Muy bien, planetas del sistema solar. Entonces nos dicen que para yo poder enunciarlo por extensión, debo abrir unas llaves, ¿cierto? Y poner sus elementos adentro en forma de lista, separados cada uno por una coma. Entonces acá decimos, ok, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y pues ya no es planeta, pero pues yo todavía le sigo metiendo ahí que es Plutón, ¿cierto? Verónica, tienes el audio abierto, señorita. Gracias. Y listo, cuando ya terminé de listar o de hacer esa lista de todos mis elementos, pues ahora cierro mi llave. Voy a poner esto en otro color para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo en rojo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Ahí faltaría algún elemento, chicos? Pero, profe, ¿es el conjunto del sistema solar? No, es el conjunto P, que dijimos que el conjunto P es de planetas del sistema solar. Ah, no, entonces ahí están todos. Ahí están todos, ¿cierto? Entonces, listo, ya enuncié mi conjunto por extensión. Profe, siempre que enunciamos por extensión, ¿tenemos que escribir todos los elementos? Sí, cuando nosotros hacemos un enunciado por extensión o por numeración, tenemos que escribir absolutamente todos los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera un conjunto que fueran los números del 1 al 200, si yo quiero enunciarlo por extensión, ¿qué tengo que hacer? Escribir los números del 1 al 200. Escribir los números del 1 al 200 y separarlos por una coma, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, etcétera, hasta llegar al 200. ¿Sí? Digamos que esta es la forma más larga de enunciar o de escribir un conjunto, que es por extensión, por eso se llama por extensión.
es extenso, es todo, es completo. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda de esa primera forma de enunciar un conjunto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, no entendí bien lo que significan los símbolos. Ok, ¿cuáles símbolos, caballero? Digamos, en el punto 2 que explica ahí. Ah, bueno, no. Ya vamos para el punto 2, que es la segunda forma de enunciar. Hasta Listo. ahora vamos acá en la primera forma, que estamos hablando de lo que viene siendo la enunciación por extensión. Hasta ahí, solo hasta ahí, por extensión. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, listo. Entonces, nuestro segundo forma de enunciar un conjunto se llama por comprensión. Comprensión. ¿Qué es la comprensión? Cuando yo le digo, a ver, pongamos acá un ejemplo con alguien. Vamos a coger a alguien al azar. Brenda, cuando yo digo, Brenda, es que yo te comprendo, ¿a qué estoy haciendo referencia? O bueno, cambiemos con Brian Steven. Brian, cuando yo digo que te comprendo, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que me entiendes. Muy bien, a que te entiendo, ¿cierto? A que tú no tienes que decirme mucho para yo entender lo que tú estás pensando o lo que tú estás sintiendo, ¿cierto? Exacto, sí. No tengo que decir, no tienes que decirme mucho, no tienes que explicarme mucho para yo comprender, entender lo que tú me estás queriendo decir, ¿cierto? Ahí es cuando uno dice, yo te comprendo. Entonces, lo mismo pasa con los conjuntos. Acá nos dice que los elementos se determinan a través de una condición que se establece entre las llaves, ¿cierto? En este caso se emplea el símbolo slash o barrita inclinada, que significa tal que, ¿sí? En forma simbólica es el conjunto A es igual a los elementos que pertenecen al conjunto, ¿cierto? Tales que, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el conjunto A es el conjunto de todos los elementos X, tales que la condición P de X, acá me hizo falta la barrita inclinada, tales que P de X es la condición, ¿cierto? Acá nos muestran un ejemplo, no se confundan mucho con estos símbolos, porque aquí nos están dando el ejemplo, chicos. Nos están diciendo que el conjunto P es igual a los elementos X, tales que cumplen con una característica. ¿Cuál es esa característica? Que son planetas del sistema Solar. solar. Si a mí me dan este enunciado así solamente, si me dan este enunciado así, yo ya sé o no sé cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto. No sabe, profe. ¿Seguro que yo no sé? Sí, se sabe. Sí se sabe. Planetas. Claro, ya lo sé, porque si me dicen son los planetas del sistema solar, pues yo ya sé cuáles son. No necesito que me hagan la lista, así como acá, sino que yo ya sé que si me dicen que son planetas del sistema solar, pues yo ya comprendo, asumo que los elementos que pertenecen son Venus, Mercurio, Tierra, Marte, Urano, Neptuno, Saturno, ¿cierto? Yo ya sé por comprensión, yo ya no necesito que me digan cuáles son esos elementos porque yo ya sé cuáles son esos elementos. Entonces yo ya puedo decir, ok, los elementos que pertenecen a este conjunto de acá, los elementos que pertenecen a este conjunto, vendrían siendo entonces Mercurio, Venus, Tierra,
Marte, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya yo puedo hacer la lista porque yo ya sé, ya comprendo. Con una sola característica que me den, yo ya comprendo. ¿Cierto? Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo nuevo acá. Voy a decir que voy a poner el conjunto R, que son los elementos tales que, vamos a decir, ojo, son los X. X es cualquier cosa. Recuerden que X es una incógnita, es una variable, ¿cierto? Entonces yo digo que son los elementos X que no conozco, no sé cuáles son, tales que cumplen con una condición o una característica específica. ¿Cuál es esa condición o característica específica para pertenecer a este conjunto? Yo voy a decir que son animales felinos. Esa es mi característica o esa es la condición que cumplen estos elementos X. Recordemos que este guioncito significa tales que, y ese tales que lo que quiere decir es que cumplen con, ¿cierto? Tales que es lo mismo que cumplen con. Entonces, si a mí me dan este conjunto, yo ya puedo asumir y comprender cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿sí o no? Sí. Ok, listo. Si sí sé cuáles son, entonces, ¿cuáles serían esos elementos? La de los animales felinos. ¿Y qué animales son felinos, por ejemplo? Pues, por ejemplo, un jaguar, un león, Un un gato. puma, un gato. Muy bien, entonces yo puedo decir un jaguar, un león, un puma, un gato, un tigre, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un conjunto por comprensión, a mí lo único que me van a dar es este enunciado de aquí. Perdón, me pasé. Lo único que me van a dar es este enunciado, que me dice que el conjunto P es igual a los elementos X tales que o que cumplen con la condición de que son planetas del sistema solar. Y en este caso me están diciendo que el conjunto R son los elementos los elementos tales que o que cumplen con la condición de que son animales felinos. Y ya de ahí, pues yo ya sé qué es lo que hay dentro de ese conjunto. ¿Listo? Por eso se llama por comprensión. Porque simplemente con decirme que son elementos que cumplen con esta condición, yo ya sé qué es lo que está dentro de ese conjunto. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor, profe. No, señor. ¿No? ¿Completamente claro, chicos? Sí, sí, sí. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces avanzamos. Listo. Ahora viene nuestra tercer forma de enunciar un conjunto, nuestra tercer forma de enunciarlo, y es por algo que se llaman los diagramas de Venn, que es como nosotros comúnmente lo hicimos cuando estábamos en primerito, o en segundito, en preescolar, cuando estábamos en primaria, que lo único que hacemos es que cogemos todos los elementos del conjunto y los metemos dentro de un círculo. Los encerramos dentro de una figura geométrica que puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, ¿cierto? Pero pues digamos que la forma más utilizada viene siendo el círculo, como los ejemplos que tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos un conjunto que ¿qué conjunto es? Frutas. Frutas, ¿cierto? El conjunto de las frutas. Y lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer por medio de una representación gráfica o lo podemos hacer por medio de una representación literal, es decir, escrita. Aquí tenemos una representación gráfica, ¿cierto?
que es donde dibujamos los elementos que componen ese conjunto. O lo hacemos de manera literal o escrita, que ya sería escribiendo el nombre de cada elemento. Por ejemplo, pera, manzana, cereza, sandía, banano, fresa, aunque pues ahí nos faltan más, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a poner el ejemplo, aquí ponemos el ejemplo de nuestro conjunto P. Que dijimos que el conjunto P que hemos estado trabajando todo el día, ¿qué es lo que pertenece? El sistema solar. Planetas del Los sistema planetas solar. del sistema solar. Entonces yo voy a decir que este conjunto P lo voy a hacer por diagrama de Venn. Entonces yo hago un círculo y dentro de ese círculo pues meto los planetas ya escritos, los que pertenecen, los que están ahí en ese conjunto. Son Mercurio, Venus, Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, Plutón, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer otro conjunto nuevo. Vamos a hacer otro conjunto nuevo. Voy a graficar el conjunto R. O bueno, voy a hacer un diagrama de Venn del conjunto R. Listo. ¿A quiénes debo meter aquí? El gato. El Muy puma, bien, el jaguar, entonces tigre. Tendría que poner el gato, el jaguar, Tigre, el león. tigre, el león, la pantera, ¿cierto? El puma, etcétera, etcétera. Y ya hice mi diagrama de Venn. Profe, ¿será que nosotros podemos... Profe, ¿será que tiene que ir así en orden de lista? No, obvio no, yo puedo poner aquí el gato, yo puedo poner el jaguar aquí, el tigre lo puedo poner, no sé, más puesto hacia la izquierda, o sea, no importa el orden, ahí simplemente importa que estén ahí adentro. ¿Listo? Esa es nuestra tercera forma de enunciación, por el diagrama de Venn. ¿Entendido, chicos, o tienen alguna pregunta con respecto a esta forma de enunciación? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, profe, entendido. ¿Sí? Listo, claro como el agua, eso me gusta. Listo. Por último, vamos con nuestra cuarta forma de enunciación, que viene siendo por descripción verbal. Cuando yo hablo de descripción verbal, ¿a qué estoy haciendo referencia? A ver, preguntémosle por aquí. A ver, ¿quién tengo por acá? Yo busco un participante. Daniela Castro. Señorita, cuando yo hablo de descripción verbal, ¿a qué puedo estar haciendo referencia? Pues a que tengo que describir los elementos. Muy bien. Sus características y todo. Ok, muy bien, Daniela, excelente. A que tengo que describir los elementos de una manera específica. Entonces, ¿cómo hago esa descripción verbal? Es que en un enunciado, es un enunciado que describe la característica que es común para los elementos, ¿cierto? Entonces, en el caso del conjunto P, yo voy a decir, mi descripción verbal va a ser que ese conjunto contiene los planetas del sistema solar que giran alrededor del Sol en su propia órbita, que cada uno tiene su propio eje, su propio periodo de rotación, bla, mejor dicho, yo puedo ahí describir lo que a mí se me dé la gana de los elementos que componen ese conjunto. Esta es una descripción un poco más extensa, ¿cierto? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, vamos a subir todo esto. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del conjunto R, entonces, ¿cómo haríamos una descripción extensa? O una descripción verbal.
Dime, Verónica. Que comen carne. Exactamente, podríamos decir que serían los animales felinos que se caracterizan por comer carne, tener reflejos muy desarrollados, tienen garras, dientes afilados, ¿cierto? ¿Qué otras características podríamos meter ahí? Muchas, ¿cierto? Ahí podríamos meter muchas otras características y ahí estaríamos haciendo una descripción verbal de lo que contiene ese conjunto R, ¿cierto? Hasta ahí, chicos. Fácil, difícil, entendido, no entendido, 50-50, ayuda de un amigo, ayuda de... Fácil, profe. ¿Y el resto, chicos? Entendido, sí. Sí, profe, entendido. Listo. Muy fácil, ¿cierto? Listo. Eso me gusta. Comprendan fácil. Eso significa que enseño bien. Listo. Ahora vamos con nuestra primera actividad para la primera entrega de... Bueno, la segunda entrega porque ya entregamos una primera actividad, ¿cierto? Ya estaba en plataforma. Espero que la hayan entregado porque el plazo vence esta noche. Segunda actividad de este primer corte. Vamos a escribir y representar 5 conjuntos con las diferentes formas de enunciación. Por extensión, por comprensión y por diagrama de Venn. ¿Sí? Y vamos a meterle aquí también que lo vamos a hacer por descripción verbal. Por diagrama de Venn y descripción verbal. Por diagrama de Venn y descripción verbal. ¿Listo? Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a cambiar este ejemplo. Vamos a poner un ejemplo diferente. Entonces, si lo tenemos que hacer por extensión, entonces yo voy a poner los siguientes elementos dentro de mi conjunto de ejemplo. Voy a poner los siguientes elementos. Voy a poner... a ver, ¿qué se me ocurre? Voy a poner nevera, voy a poner estufa, voy a poner grabadora, voy a poner, no mentiras, grabadora no, voy a poner microondas, voy a poner la lavadora, ¿qué otra cosa pongo aquí? Voy a poner la cafetera, por ejemplo. Listo, ese es mi conjunto por extensión. Entonces, por comprensión, yo diría que el conjunto M son los elementos tales que cumplen con qué condición o con qué característica. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué son electrodomésticos, profe? Muy bien, que son electrodomésticos. Listo. Ahora lo voy a hacer por diagrama de Venn. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí adentro? La nevera, la estufa, el microondas. Muy bien. La nevera, la estufa, el microondas, ¿cierto? La lavadora, la cafetera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y si lo hago y si tengo que hacerlo como por descripción verbal, entonces, ¿qué diría yo? Yo diría que M son los electrodomésticos,
o bueno, no pongamos electrodomésticos, sino para hacer una descripción un poco más específica, vamos a decir que son aquellos elementos electrónicos que facilitan las labores del hogar, ahorrándonos tiempo y esfuerzo y bla, 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 y todo lo que yo le quiera poner ahí para allá. Este sería un ejemplo. ¿Cuántos ejemplos parecidos a este me tienen que hacer, chicos? 5. 5. Esa es la tarea que van a tener. ¿Fácil o difícil la tarea? Está fácil. Pero es que tengo una pregunta. Cuéntame. Cada ejemplo, o sea, por ejemplo, este primero que usted hizo de la nevera, de los electrodomésticos, los diferentes conjuntos tienen que ser, o sea, los diferentes enunciados, perdón, tienen que ser del mismo tema. No, de lo que tú quieras. Son de libre elección. Vale, gracias. O sea, tú eliges si quieres hacer un conjunto, no sé, de mis amigos, pues haces un conjunto de tus amigos. Si quieres hacer un conjunto de los animales domésticos, pues de los animales. Si quieres hacer un conjunto de las bandas de, no sé, de la música que tú escuches, pues haces ese conjunto, no importa, son solo 5 ejemplos y a cada ejemplo me tienen que hacer las 4 formas de enunciación. Profe, pero, o sea, mi pregunta era, por ejemplo, usted hizo el de enunciado por extensión, de comprensión, el de descripción verbal, lo hizo del mismo ejemplo. Tiene que ser así. Claro, es que mira, 5 conjuntos, o sea, son 5 conjuntos y cada conjunto le tienes que hacer las 4 enunciados. Entonces, si yo tengo un conjunto que lo voy a llamar M, pues lo tengo que hacer por extensión, lo tengo que hacer por comprensión, lo tengo que hacer por descripción verbal y lo tengo que hacer por diagrama de Venn, y esto es solo un ejemplo. Esto compone solo un ejemplo. ¿Y cuántos tengo que hacer? Tengo que hacer 5. ¿Sí me hago comprender, Verónica? Sí, profe, sí. Gracias. ¿Sí? Entonces, si voy a hacer el segundo, pues entonces tengo que hacerlo por todos estos medios. ¿Listo? Listo, chicos. Voy a detener la presentación. Les voy a pedir, por favor, que enciendan sus camaritas porque voy a tomar un pantallazo de la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Entonces, para poder tomar el pantallazo, ver ahí sus nombres y ver que están ahí todos y todas. ¿Listo? Para tener evidencia y mostrarle a coordinación y decirles, uy, vea, ellos sí entran a clases y mejor dicho, son pros. ¿Listo? A ver, chicos, estoy esperando, todavía me faltan personas. Profe, no preguntes, que yo no veo desde aquí. La mía sí se ve prendida. No, no se ve encendida, se ve en negro. ¿Listo? Vamos, chicos, quienes faltan, ya casi tenemos todas las cámaras. Faltan Amy, Brian, Rubén, Derly, Juliet y Verónica. Bueno, Verónica de pronto es que no puede encender la cámara. Pero bueno. Vamos, Amy, Brenda, Brian, Steven, Heidi y Juliet, porfa. ¿Listo? Hagan como que están estudiando. No se hagan peinándose porque ahí sí se van a delatar solitos. Hagan como que el tema está interesante. Listo, chicos, muy bien. A ver, vamos a ver cómo salió ese pantallazo. Un segundito, que es que está un poquito lento el Word. Listo, chicos.
ponerle aquí que son del ciclo 6. Ciclo 6. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Ya ahí tengo el pantallazo. Listo, chicos. La tareita se las voy a poner en Classroom. Listo. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Van a tener tiempo para presentarla hasta el próximo viernes. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por asistir a todos. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Igual, profe.